Hola, ¿qué tal? Buenos días, 7 de la mañana con 4 minutos. Un placer saludarles desde la cabina azul. Como escuchábamos en el enlace con el Observatorio Ambiental, es viernes 21 de agosto. Muchas gracias por su sintonía a través de nuestras frecuencias habituales y gracias por estar conectados en el Facebook Live de la poderosa YSKL y nuestro programa Punto de Vista. Seguro Futuro pone a disposición una amplia gama de servicios de seguros en los ramos de vida, daños y fianzas. Llámanos al 2239-9400. Seguro Futuro, 26 años, asegurando a la población con seguros prácticos, flexibles y accesibles. Le presenta a nuestro invitado de hoy, es el abogado Conan Castro, es el secretario jurídico de la Presidencia y nos acompaña la mañana de este viernes aquí en la cabina azul. ¿Cómo está, secretario? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarnos a este espacio y pues poder saludar a tu audiencia. Gracias, secretario, por estar en la agenda matinal de la poderosa YSKL. Bueno, todos los medios y los distintos sectores políticos ayer reaccionando desde anoche por la decisión de la Comisión Política, emitió dictamen y luego la aprobación en el Pleno y la juramentación. ¿Cuál es la consideración que tiene el secretario jurídico sobre la elección del nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República y las magistradas? Una magistrada y un magistrado. Bueno, la verdad es de que no es algo nuevo, es algo que se veía venir. ¿No le sorprendió, secretario? Realmente no me sorprendió. Debo decir de que, ya no me sorprende nada de la Asamblea Legislativa. Y vamos a hablar lo que es. Esto fue un acuerdo que se dio entre Arena y el FMLN desde el nombramiento del Procurador de Derechos Humanos, Apolonio, que tiene señalamientos de haber sido asesor del FMLN y aún así pues con un acuerdo con el partido Arena definitivamente fue nombrado. Este acuerdo pues se culmina este día, en el día de anoche, perdón. Anoche, en la medianoche fueron juramentar. A medianoche, claro, otro madrugón como le llamamos, ¿verdad? En la cual pues se cumplía el acuerdo de nombrar a esta persona de Arena. No es algo nuevo, ya habíamos escuchado estos rumores de que se pretendía hacer esto. Lo que pasa es de que no deja de dar un sinsabor en cuanto a que después de haberse sacado o de haberse conocido por en las redes sociales y aún en las noticias de que este señor Ansora era quien, de hecho fue partidario, estuvo afiliado al PDC, así es, y entonces obviamente también después de ver las pantallas del celular del señor diputado Parker, obviamente es realmente lastimoso porque no esperábamos, siempre que debemos de confiar en que se van a hacer bien las cosas. Sin embargo, la Asamblea cada vez y cada día más y más demuestra que realmente no hay un interés en poner funcionarios probos y que realmente sean dignos del cargo. Yo no tengo nada en contra del magistrado Ansora, excepto de que estaba pasando esa información y fue más que evidente que era información que estaba específicamente, era información reservada, porque era información específicamente de la auditoría que se le realizaba al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y cómo entonces estaba él pasando esa información directamente al celular del señor Rodolfo Parker y él utilizándolo para este tipo de preguntas. Son situaciones que ya no deberían de darse en nuestro país. Estamos realmente queriendo hacer cambios. Nuestro país necesita evolucionar en todos los sentidos, política, económica, y de todas maneras necesita un cambio real en nuestro país. Y esta actitud como la que se publicó del magistrado Roberto Ansora, dice de su capacidad técnica, secretario. Fíjese que él ha tenido algunos aportes importantes en el ejercicio de la actual Corte de Cuentas de la República. Ha estado dirigiendo el equipo de las auditorías concurrentes. ¿Cree usted que este es un punto en contra, esto de cuál es el nivel de compromiso de él para procesar la información que llega a través del ejercicio que tiene? Pues de lo que usted me dice, quiero ser muy honesto. Yo trabajé en la Corte de Cuentas y dentro de las potestades de los magistrados no es esa. Ellos no pueden coordinar ningún equipo porque ellos pertenecen a una cámara de segunda instancia, quienes pueden llegar a conocer de un proceso de auditoría que posteriormente pase a las cámaras jurisdiccionales. Esto quiere decir que él no debería de estar
ni siquiera en conocimiento de esa auditoría concurrente, porque entonces él está intrometiéndose dentro de las facultades de lo que son las direcciones de auditorías. Ellos tienen potestades administrativas específicamente dentro de la Corte de Cuentas, mas no pueden entrar a lo que es un proceso de auditoría específico. Para eso están los directores de auditoría, quienes son los meramente responsables al respecto. Entonces son situaciones que había un interés específico por el cual estaba él dirigiendo esas auditorías, en las cuales él incluso hizo señalamientos previos a que salieran. Entonces son situaciones que, como dije, deja un sinsabor el nombramiento de alguien que está completamente ya sesgado, ya he mencionado, de hecho, él ya ha adelantado criterios respecto de las auditorías, ha dado a conocer también situaciones que se dan dentro de las auditorías, y pues obviamente esto nos da un panorama de a lo que vamos. A lo que vamos a partir del 28 de agosto. Así es, vamos a tener entonces una Corte de Cuentas politizada y dirigida prácticamente por el señor Rodolfo Parker, ¿verdad? Y vamos a tener un ataque permanente de aquí en adelante a través de la Corte de Cuentas. Ajá, aunque no debía ser ese su papel, ¿verdad? De protagonizar o de preparar un ataque, sino más bien hay una función de fiscalización que debe cumplir. Hay un proceso abierto, fíjese, la iniciativa ciudadana ISD fue a presentar a la Fiscalía una denuncia por la filtración de información en el caso del diputado Parker. ¿Esto puede tener alguna repercusión en los nombramientos o pueden llevarlo a la sala? ¿Hay algún recurso que se pudiera interponer por la elección de los nuevos magistrados? Todo nombramiento, y bueno, digamos así, todo acto administrativo es impugnable como tal, ¿verdad? Por supuesto que pueden ser impugnados dichos nombramientos y habrá que ver qué es lo que resulta de estas denuncias interpuestas como para ver qué procesos deben de continuarse conforme a lo que establece la ley, ¿verdad? Entonces, no quisiera adelantarme porque no puedo decir, realmente no es mi competencia, sino será la Fiscalía quien pueda determinar si existe o no ese tipo de delito, y de existir, pues obviamente habrán consecuencias, y aún en el nombramiento, estoy seguro que sí. Será de esperar entonces lo que devenga a partir del nombramiento del nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República, el señor Roberto Anzona. Asumirá sus funciones a partir del 28 de agosto durante 3 años. Fue electa también María del Carmen Martínez como primera magistrada y Julio Guillermo Bendec. Él es nuevo, ¿verdad? No estaba. Los dos anteriores, tanto el presidente como la primera magistrada, es una reelección. Sí, así es. Como dije, es un acuerdo político que se tenía entre los dos partidos. El señor Bendec también viene de las líneas de Arena. Entonces se repartieron 2-1 con el FMLN. El FMLN siempre ha sido muy inteligente para este tipo de negociaciones, así que siempre he aceptado que les dejen abajo la magistratura. Sí, pues Arena le dio la presidencia y le dio la segunda magistratura. Sí, y esta semana, secretario, también se conoció la sentencia de la Sala de lo Constitucional para resolver la controversia por el decreto 661. ¿Qué acciones podemos esperar desde el Ejecutivo en coordinación con el Legislativo a partir de esta sentencia? Quisiera primero hablar un poco de lo que es la sentencia. La sentencia, bueno, hablemos del decreto, mejor dicho. El decreto, el 661, fue un decreto que se emitió ya hace varios meses. En junio, ¿verdad? En junio, y establecía fechas específicas, por cierto, del mes de junio. Sí, del fue el mes de mayo. Mes de junio. Y entonces habían plazos de junio, del 7 de junio. Entonces, creo que es de mayo. Entonces, esto hace que obviamente esté con fechas desfasadas. Yo he venido diciendo desde hace tiempo de que la Sala de lo Constitucional, quien merece todo mi respeto, sin embargo, las resoluciones que ha venido sacando se vuelven eminentemente políticas. ¿Y por qué digo esto? Vamos a hacer un análisis en cuanto a que cómo es posible que nosotros en estos momentos estemos sacando este tipo de sentencia, que ese decreto no puede ser eficaz, es decir, no puede entrar a la vida jurídica porque los plazos están vencidos. El tema de la emergencia, fíjese, yo me recuerdo bien, nosotros pasamos casi 6 días con los señores diputados en discusión de este decreto y al final del día ellos hicieron lo que quisieron. La ley establece cómo va a dar un decreto de emergencia. La ley establece lo que es la restricción de derechos a través de un estado de excepción. Y lo contiene el decreto, ¿verdad?
también. Al final, después de ese decreto, salió una sentencia de la Sala de lo Constitucional en la cual determinaba cómo debía manejarse a través de un estado de emergencia, cómo debía otorgarse parte de la Asamblea Legislativa, cómo debía de emitirse una restricción de derechos constitucionales a través de un estado de excepción. Ese decreto no lo cumple, porque no existe un estado de excepción para ese decreto. Eso fue como exactamente la primera ley. Yo no sé si se recuerda que todo el mundo dice, ay, pero les entregaron al principio las armas. De alguna manera sí, nos dieron un estado de emergencia y una ley de restricciones de derechos fundamentales. Pero la sentencia de la Sala que salió en su momento no dijo que debíamos de emitir una ley secundaria de ley de restricciones. Le llamó usted, la única manera que puede restringir derechos es a través de un estado de excepción, así lo dijo, y dedicó sendos párrafos la Sala de lo Constitucional en la cual establecía por qué era un estado de excepción para la restricción de derechos constitucionales. Eso quiere decir que ni siquiera en ese momento estaban cumpliendo la constitucionalidad que establece la Sala de lo Constitucional. Vámonos al decreto actual. Este decreto muchísimo menos, porque hablaba de restricciones, obviamente hablaba de la apertura del transporte, hablaba de muchas restricciones que se daban dentro de el área de transporte y todas las medidas sanitarias y todas las fases. Como dije, está completamente fuera de la realidad la resolución, porque ya no es eficaz. La misma resolución lo dice. La misma resolución pero dice, les pide que puedan hacer una adecuación. Pero entonces ellos mismos están diciendo, miren, si esta no sirve, hagan una adecuación. Y lo más interesante es que se atreven a prácticamente a ordenarle al señor presidente que no utilice el veto de una manera abusiva, cuando el veto es eminentemente constitucional. La sanción o el veto es una potestad eminentemente constitucional del presidente. Ellos podrán no estar de acuerdo, así como yo no estoy de acuerdo con la sentencia, pero el mismo es constitucional y por ende puede hacerlo en la manera que él, como facultad y potestad personal, puede hacer la manera que él crea o entienda necesario. ¿Me explico? Esto no significa que la Sala tenga de alguna manera alguna injerencia. Decirle, mire, usted ya no puede utilizar el veto por la adecuación. Y porque dice que el uso es excesivo del veto. Al igual de la sanción y de publicación, que no puede utilizar los plazos. Deforma el sistema presidencialista. Plazos eminentemente constitucionales. Entonces, cuando la Sala ya se entromete a decir, mire, usted no puede utilizar los plazos a su gusto, es que no es a su gusto. El plazo ya se estableció en la Constitución de la República. Sí. O sea, él tiene esa potestad para hacerlo. El veto está en la Constitución de la República. Ellos pueden no estar de acuerdo con el veto del presidente y a través de estas resoluciones que conocen, de estas controversias, obviamente ellos pueden pronunciarse, pero ellos no le pueden decir al presidente qué hacer y qué no hacer, si debe o no debe vetar, si debe o no debe de sancionar y en qué fecha debe de sancionar. Ya está determinado en la ley y eso sí, por eso es lo que yo digo, es una resolución eminentemente política. Porque si ese decreto no es eficaz y lo único que hace es mandar a regañar al Ejecutivo y decirle al presidente lo que debe hacer y nuevamente solo le solicita a la Asamblea. Lo raro es que la Asamblea le viene diciendo la Sala desde hace varias sentencias que le denle las herramientas al Ejecutivo. Sí, le reitera. De hecho, ese es el término que utilizan en esta. Reiteran, ¿verdad? Los hemos solicitado oportunamente esas herramientas, pero ni siquiera las han conocido, ni siquiera han pasado a formar parte de un conocimiento de la Comisión Política. Simple y sencillamente no se han conocido. Y la sentencia no se pronuncia al respecto. ¿Por qué razón? Esas son situaciones que le dejan será porque como la controversia estaba solo en 2 artículos, ¿no cree que por eso es que ellos focalizan esta sentencia en los artículos 16 y 17? ¿O pudieran hacer un campo más amplio? Ellos mismos lo dijeron en la resolución pasada, en la cual dijeron que hasta el 24 de septiembre, al 24 de agosto, estaba
vigente. El 23 inclusive. El 23 hasta las 12 de la noche, perdón, Sí. sé que estaba vigente el decreto, Sí. es decir, eliminaban todas las fases. Ellos dijeron todas las potestades que tenían a través del seguimiento de una sentencia, potestades muy amplias que ellos mismos se autoadjudicaron, y entre los cuales dijeron que a través de esas resoluciones ellos podrían declarar incluso ciertas situaciones, como en estos momentos yo decía, ¿por qué razón no le ordenan entonces realmente que se conozcan por lo menos las herramientas jurídicas que se han solicitado, pero ni siquiera se han conocido, y al respecto no se pronuncia la Sala de lo Constitucional? Y la figura del veto, secretario, esta advertencia sobre la figura del veto, ¿a qué se refiere? ¿Es a futuros decretos que puedan llegar al Ejecutivo, o es a reformas que debieran hacerse, como usted dice, porque se desfasó el decreto 6.1? Bueno, de hecho ellos tiran un atarrayazo, porque lo dicen en cuanto a las resoluciones de los cuales esta sala ya se haya pronunciado. Uno, y después también hacen el señalamiento que es en cuanto a las adecuaciones de este decreto. Ahora, ¿qué pasa si dentro de las adecuaciones del análisis que hace el presidente existen nuevamente inconstitucionalidades? Según esta sentencia, el presidente no debe de verlas y deberá únicamente sancionarlos y publicarlos inmediatamente, sin tomarse el tiempo ni siquiera que le establece la Constitución de la República. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Esto es una intromisión de parte de la sala, porque como dije, si porque las adecuaciones las va a hacer la Asamblea según su saber y entender, y lo voy a poner esto entre comillas, ¿verdad? O según sus intereses políticos. Pero y si hubiera un diálogo, porque también la sentencia hace el llamado y lo reitera al diálogo, y dice a la cooperación interorgánica, secretario. No es posible, necesitamos los ciudadanos una cooperación interorgánica. Nosotros estamos llamados y siempre hemos buscado la relación con la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es de que, y por eso nuevamente repito, la sentencia de la Sala de lo Constitucional no atiende a la realidad del país. Nosotros nos sentamos durante 6 días con ellos. Después salió otra resolución en la que dijo, pónganse de acuerdo. Ni siquiera logramos sentarnos en el mismo lugar porque las invitaciones no llegaron. Pero, vamos a ver, nosotros presentamos las iniciativas de ley correspondientes, el estado de excepción correspondiente conforme lo estableció la Sala de lo Constitucional para dar cumplimientos a las mismas. Aun no estando de acuerdo, hemos venido cumpliendo las resoluciones o tratando de cumplir las resoluciones de la Sala. Sin embargo, no ha existido voluntad política material. Es decir, desde el momento en que no se conocen, desde el momento en que no se entra a conocer por el Pleno, por la Comisión, dichas herramientas, hombre, estamos muy lejos de tener siquiera, o sea, ni siquiera es como, vamos a verlo, vamos a modificar. No, eso no existe. Simple y sencillamente no existe ningún tipo de voluntad material, y aunque se han buscado acercamientos, realmente no hay intención. A eso me refiero cuando no existe una voluntad material de reunirse o de conocer las herramientas que estamos solicitando por el Ejecutivo, porque la Sala lo dice, que debe darse las herramientas que el Ejecutivo necesita para afrontar la pandemia. Pero Dios es grande, y yo quiero sí hacer un señalamiento. Y señalo, Dios es grande. El presidente siempre ha tenido la visión y la creencia en Dios. Cualquiera que sea, de todas las personas puede tener alguna representatividad de Dios, y eso se respeta, por supuesto. Pero el presidente señaló un día, es la segunda vez que señala como día de oración. Y yo sí quiero hacer este señalamiento, el presidente lo dijo en sus redes sociales. Después de ese día, la curva empezó a bajar. Tenemos ahora 230 casos, cuando hemos llegado hasta casi 500 casos, 489, 490 y tantos casos. Es decir, ahí vemos realmente la mano de Dios. Y es importante que reconozcamos que este país lleva por nombre El Salvador, y por eso mismo se llamó el Hospital El Salvador, porque realmente estamos protegidos por Dios. Y si nosotros no creemos eso, híjole, estamos bien perdidos. No, sí, así es, un principio básico. Y además, también la conducta ciudadana. Debemos ser responsables con todos los protocolos sanitarios, secretario. Qué bueno que lo mencione. Sí. Fíjese que las empresas han sido muy responsables. Y yo hacía el señalamiento en varias entrevistas y decía, es el tema del semáforo en rojo. El semáforo en rojo es eficaz y es legítima la ley y el reglamento que lo establece, porque se cumple.
se cumple por dos razones. Se cumple porque yo no quiero tener un accidente y me cuido como persona, y dos, porque está establecido dentro de la legislación de tránsito y las infracciones. Sí. Pero es exactamente igual. O sea, ¿por qué se están cumpliendo las fases de parte de la mayoría de las empresas que han sido responsables para salvaguardar la vida de sus empleados y de sus mismas familias? Es decir, los empleadores han tenido claro y se están guardando de alguna manera, el 80% está guardando y respetando todas estas fases, lo cual es bien importante. Así debemos continuar. Vamos a volver por voluntad propia. Por voluntad propia y, como dice usted, amparados y cobijados por este Ser Supremo. Y aunque los parientes estén lejos, uno siempre piensa en tenerlos cerca. Seguro Futuro pone a su disposición el seguro de repatriación y remesa desde unos $15 mensual. Para mayor información, llama al 2239-9400. Seguro Futuro, sí cumplimos. Vamos a una pausa, vamos a regresar en breve para ver qué pasará a partir del lunes 24. Y cómo vamos también, porque este decreto dice debe ser sancionado y publicado por el Ejecutivo. Inmediatamente. Vamos a volver, no nos cambie. Siempre va. Adquiere el Seguro Futuro, tu seguro de vida desde $1.70 mensual. Mayor información, llama al 2239-9400 o consulta con nuestros asesores de seguros en la red de Cooperativa Fedecases. Esta mañana de viernes hablamos con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Castro, y estamos dando seguimiento a esta condición a partir de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Vamos a seguir hablando de ello, secretario, solo para hacer un paréntesis, porque me preguntaron si ha sido sancionado el decreto de reforma a la ley de pensiones para esto del retiro de un 25% de la cuenta individual. Hay que aclarar que es para quienes no se van a pensionar porque comenzaron a trabajar muy grandes o tienen poco tiempo de cotizar y no le cumplen la edad, pero no el tiempo de cotización. Exactamente, y pueden retirar hasta el 25% de los ahorros que tengan. Sí, fue sancionado la semana pasada, le mentiría la fecha que no la tengo a la mano, pero tal vez al final del programa la tengo. Y se va a publicar y no, ya está publicado. Ya está publicado. Bueno, porque estamos esperando la entrada en vigencia, ¿verdad? Ok, entonces así responde el secretario jurídico de la Presidencia sobre esta pregunta que nos hacía. Ahora, va a sancionar y a publicar el presidente Nayib Bukele el decreto 661 en cumplimiento de esta sentencia que emitió la sala, secretario. Le decías, lo va a sancionar y lo va a publicar el decreto, el Ejecutivo. El 661. Claro, como dije, es una resolución o una sentencia de la Sala de lo Constitucional y por ende debemos de acatarla y obviamente va a ser sancionado, ¿verdad? Sí. Hay una participación en la número 2, Miguelito. Sí, me decía al secretario de la Presidencia, secretario jurídico. Ajá. Quería preguntarle a él qué opina acerca de la interpelación del ministro de Defensa. Ajá, ya vamos a abordar ese tema. Muchas gracias por su participación. Bueno, entonces, y me decía que lo publica, son 8 días para la sanción y 15 para la publicación, así es. Entonces, obviamente, será el presidente, porque es una facultad, como dije, evidentemente el presidente de la República, quien tomará la decisión en su momento de sancionarlo y de publicarlo. ¿Y qué nos espera para el 24? ¿Habrá cambios, adecuaciones o seguimos igual? Nosotros, si usted se recuerda, dentro de lo que fue la última cadena nacional, el presidente estableció de que el Ejecutivo se había preparado con un plan 7, en el cual determinó cuáles eran la estrategia del Ejecutivo para afrontar este 24, que ya se abría prácticamente todo, y era pues realmente estar preparados a través de un sistema nacional de salud, pues con suficientes camas, suficientes UCIs. Él hablaba de 1,000 camas listas para recibir a estas personas que pudieran enfermarse, porque el mayor de la problemática que siempre se ha dado, que se dio a nivel mundial con el COVID-19, es efectivamente de que desbordó los sistemas de salud de todos los países. Esa es la realidad, y eso es lo que afectó para que mucha gente no pudiera ser atendida y empezaban a haber muertos por todos lados. Entonces,
el presidente Nayib Bukele tuvo la visión desde un inicio, si usted se recuerda, siempre fue muy preventivo, desde que cerró el aeropuerto y empezó a tomar todas las medidas que él estipuló, gracias a Dios que lo iluminó, y se hizo lo que era el Hospital El Salvador y se empezó a invertir inmediatamente en los hospitales de en la red hospitalaria del Ministerio de Salud, del Seguro Social también, para poder atender a la gente con COVID-19. Es decir, que la red de salud está lista aún para un segundo brote. Sí, en el primer brote quizás hubo, conocí algunos testimonios, secretario, de personas que sí tuvieron dificultades, no habían espacio en el hospital. Así es. Es por las situaciones en que nosotros, súper deplorables, en que encontramos nuestro sistema de salud, lo cual no es un secreto y no es que le esté echando la culpa a alguien específicamente. O sea, son 3, 4 décadas que no se le invirtió a salud. Y obviamente los señores que pasaron por la presidencia de la República o que tuvieron el Ejecutivo nunca invirtieron un 5, ni Arena ni el FMLN. Entonces, y es necesario. Yo creo que la pandemia, que es una crisis a nivel mundial, ha generado también oportunidades. Y la oportunidad de poder invertir y reactivar realmente nuestro sistema de salud. Se le ha invertido muchos millones y yo creo que es parte de un legado que va a quedar de parte del presidente Bukele, cómo se reactivó el sistema de salud, así como también el tema de seguridad, el cual pues todos los ciudadanos lo vivimos, ¿verdad? Sí. Bueno, me estaban diciendo acá, secretario, que dice, mientras el presidente no sancione y publique el decreto, la Asamblea no puede hacer modificaciones o reformas. Al decreto 661 se refiere. Esto es así. Lo que pasa es de que no ha entrado a la vida jurídica, es decir, no es ley como tal. Exacto. Sigue siendo, hasta este momento, está en su proceso de formación de ley, sigue siendo un proyecto. Es cuando el presidente lo sanciona y lo publica que forma parte ya del derecho positivo y entonces es ley. Hasta entonces es aplicable. Como dije, la resolución de la sala, lo he dicho en varias ocasiones, es muy tardada. Muy tardada y realmente no es efectiva, no tiene ninguna injerencia real. Entonces, entonces será la Asamblea quien, yo creo que sería más factible que haga un nuevo documento, pues. Otro decreto. Sí, yo entendería que es más factible que haga un nuevo decreto, hacer reformas a este, pero bueno, habrá que ver qué determina la Asamblea Legislativa. Todavía no ¿verdad? ha definido la comisión política, fíjese, en la Asamblea Legislativa. Es que no les interesa. Qué lamentable. Y ahí, a partir del 24, se va a emitir un decreto ejecutivo. ¿Cómo se va a hacer la reapertura? Como le decía, nosotros establecimos un plan 7, ya que ese plan ya está. El presidente lo planteó durante la cadena nacional. El plan ya existe, le hablábamos de la capacidad de los hospitales de poder recibir nuevos pacientes, hablábamos de estar haciendo exámenes aleatorios a través de los carritos que se han montado a las unidades de equipo interdisciplinario para poder tener realmente una estadística donde hay mayor concentración del virus. Hablábamos de la entrega de medicinas que está siendo muy efectiva, realmente se están dando estos kits a muchísimas personas. Y hablábamos también, el presidente hablaba pues de la gente que pudiera inmunizarse, pues podría sacarnos su carnet de inmunización, aún de buscar un trabajo de apoyo para el gobierno, para la entrega del PES, por ejemplo. Entonces, todas estas situaciones fue lo que el Ejecutivo se preparó y a la vez, al mismo, se generaron reuniones con los diferentes actores del país para lograr este acuerdo voluntario en el cual estuvieron todos de acuerdo en respetar las fases tal y como Salud lo había indicado. Eso realmente le da legitimidad y vuelve eficaz una norma, la cual, aunque ya no sea jurídicamente, tenga vida, ya, pero sigue vigente las fases porque la población o los actores así lo definen o así lo decidieron. Entonces es importante pues que tenemos claro que sí se van a mantener las fases por una responsabilidad voluntaria de parte de estos miembros. Será, o sea, no se esperará una reapertura abrupta, secretario. Hay suficiente responsabilidad de cada uno de los sectores productivos del país para hacerlo de forma más tranquila. El día de ayer, me parece que en una conferencia o antier, el presidente de la Asociación de Restaurantes sí. hacía un comunicado que ellos
iban a respetar las fases, lo cual hago este señalamiento porque mucha gente piensa, por ejemplo, en los restaurantes, en los centros comerciales, entonces ya ellos mismos se están pronunciando en que van a respetar las fases, así que no, yo no esperaría. Vamos a ver el transporte cómo camina, porque el transporte público entiendo que sí va a querer abrir y estamos en esa situación, ¿verdad? En la número 2, una pregunta que yo también la tenía para el secretario, son las personas mayores de 60 años. En la 2, buenos días. Ay, hola. Bueno, pero me estaban preguntando eso. ¿Qué pasa? La Asamblea todavía estaba estudiando sobre un decreto para la protección de las personas mayores de 60 años y que tengan padecimientos o enfermedades crónicas. Por supuesto, nosotros estaríamos totalmente de acuerdo con ello. De hecho, el ministro Alaví hizo mención al respecto en algunas declaraciones que dio, que pues de alguna manera era necesario para proteger sus vidas, pero mientras no esté el decreto y no esté publicado, pues hasta ahorita no tenemos nada. Para el lunes deberán de presentarse porque nuevamente dependemos de la Asamblea Legislativa. Es necesario realmente que los diputados también, o sea, yo ya los menciono muy poco porque ya no les tengo fe. Y es que, puchica, pareciera que están tan alejados de la realidad de la población. Somos el único país que no tenemos en emergencia. O sea, por ellos no hay COVID. Tan es así que no han entrado a conocer de nuestra iniciativa de emergencia del estado de excepción. Sin embargo, sí tienen tiempo suficiente para mandar a llamar a nuestro ministro. Sí, de eso a través de una interpelación. Entonces, esas son situaciones que fuera, nuevamente, parecieran que están viviendo en otro mundo. Y digo en otro mundo porque ni siquiera es en El Salvador, que están fuera de El Salvador, porque el mundo entero está viviendo una pandemia. Claro, y hablando de la interpelación, ¿cómo se pueden analizar los elementos que rodean esta interpelación programada para el ministro de la Defensa? Él tiene un enfoque jurídico, político, se van a aclarar dudas, ¿cómo lo ve? Eminentemente político. Y lo aclaro de esta manera. Usted debe tener claro quién es al ministro que han interpelado. El ministro de la Defensa, yo no sé si se recuerda, es un hombre sencillo. Es un hombre de campo, de trabajo, de territorio. De verdad no es un ministro de oficina. Es un ministro, pues, y debo serle muy honesto, nunca ha posado para la foto. De verdad que lo han agarrado y es un tipo muy, muy, muy humilde. Y es lo que transmite como persona y lo que transmite también en sus redes sociales. Me parece realmente, como dije, completamente fuera de lugar. Están hablando de situaciones completamente diferentes. Yo me recuerdo que en las redes estuvo circulando un video de Munguía Payés, con quien no tengo nada, o sea, en contra de él, pero, sin embargo, cuando él llegó a la Asamblea Legislativa, habían helicópteros. Y no estamos hablando de que había un movimiento militar pequeño. Estaban hasta en la Juan Pablo II. Habían hasta, no sé cómo les llaman, pero eran casi que tanquetas. Sí, son unos vehículos. Son vehículos de arma muy fuerte para llegar a la Asamblea Legislativa. Ese sí parecía un movimiento militar. Ahora, el ministro va a Qatar, va a ir este día, lo vamos a ir a acompañar realmente, al salir de aquí, nos vamos para la Asamblea Legislativa, lo vamos a acompañar. Realmente nosotros tenemos, es uno de los ministros mejor evaluados, uno de los ministros que realmente trabaja día a día a la par de su personal. Sí, y eso es bien importante, señora. No se está juzgando al funcionario, sino hecho, decía René Portillo Cuadra. El hecho de que incursionaron militares al Salón Azul de la Asamblea, militares armados. Ellos han centrado en este punto. Esto fue una fotografía que también trascendió a nivel mundial. Secretario, ¿cree que hubo en algún momento, digamos, una vulneración de una línea jurídica también en eso? Para mí lo que existió es una manipulación de parte de la Asamblea Legislativa y de los poderes fácticos de nuestro país en la utilización de la fotografía. Porque se aclaró y lo dijo en ese momento, en declaraciones públicas, lo dijo el diputado Guillermo Gallegos, que él había solicitado la entrada de los militares para salvaguardar o resguardar las vías, no solo el presidente, sino de los diputados que estaban en el Salón Azul. Entonces, ha sido una utilización política, lo siguen haciendo, pero yo creo que está nuevamente tan lejos de la realidad que toda la población, o si quiere lo decimos el 97 punto o el 98% de la población, tiene claro que esto es sin cuidado. Nadie está pensando en este momento
qué pasó ese día, excepto los detractores, por supuesto, hay un 3% que solo de esto viven y posiblemente les pagan para esto, pero los que no están pensando en cómo vamos a reactivar la economía, en cómo, que si me va a tocar ir a trabajar el lunes, cómo me voy a subir al transporte con toda la gente. O sea, eso es lo que realmente estamos pensando. Es lo que nos preocupa ahora. Pero la Asamblea está pensando en otra cosa. Entonces, los padres, entre comillas, de la patria, no están con el pueblo. No están pensando en su pueblo. O sea, ¿qué pasa con estos partidos de Arena y el FMLN que no están pensando en que el lunes la gente está preocupada cómo se va a subir el transporte público y van a haber un montón de gente en la parada? En las paradas, a ver cómo nos va. En la número 2, a ver si todavía está aquí nuestra oyente. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Sí, una preguntita nada más. Fíjense de que necesito saber si las embarazadas van a ir a trabajar el lunes. Porque mi hija es embarazada, ya tiene, o sea, ya le faltan 15 días para el parto y tiene que viajar porque vivimos en Sonsonate y trabaja en Santana. Entonces necesito saber. Muchas gracias. A trabajar. Muchas gracias. Bueno, como no tenemos regulación, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir? Me quitó las palabras de la boca. Desgraciadamente, amiga oyente, no tenemos una regulación. El Ejecutivo nos han despojado de toda regulación. Hemos trabajado a través de decretos ejecutivos, es decir, ya que la Asamblea no nos dio herramientas, nosotros hemos buscado a través del Código de Salud emitir las herramientas tal y como nos lo establece y nos las han quitado la misma Sala de lo Constitucional. Por eso he dicho, a mí me parece de alguna manera irresponsable de parte de la Sala el que no nos dé realmente ninguna salida. Cerró todos los decretos ejecutivos y dejó en manos de la Asamblea la situación. Y entonces nos encontramos ahorita con una Asamblea que está pendiente de lo que pasó el 9 de febrero, y no está pensando en lo que va a pasar el lunes, y tenemos muchísimas personas como usted preocupadas, a las cuales nosotros como Ejecutivo no tenemos las herramientas jurídicas para protegerlas en estos momentos. Tendrá que ir porque no existe en estos dependerá de momentos. su empleador. A veces los departamentos de recursos humanos toman algunas medidas de autorregulación. Exactamente. Y primero Dios, pues como dije, va a depender mucho de su empleador. Sin embargo, pues no al 100% se va a cumplir, pero esperemos de que sí respeten las fases. Y, por ejemplo, en el materia de transporte, se ha definido ya, todavía no hay definición de esto de la compensación económica, y será un punto importante para definir si se es regular o no el transporte el lunes, secretario. Nosotros presentamos, de hecho, el día... Bueno, esto viene presentado de hace días, pero sí, el martes se volvió a presentar a las 9, antes de las 9 de la mañana, que es para que se conociera dicha iniciativa. Ayer no tuvo... No hubo discusión, ¿verdad? No se conoció, no existió dictamen, entonces, nuevamente, pues estamos alejados de lo que está pasando. El Ejecutivo no tiene dinero porque hay 250 millones que todavía no han sido, que a pesar que fueron ratificados, no se le han entregado porque no han sido asignados al presupuesto general de la Nación. Entonces estamos pendientes. Por eso dije, no, pero la Asamblea sí tiene tiempo para interpelar a un ministro que anda trabajando, ¿verdad? Sí. Entonces me parece ¿Cree usted totalmente... que aún con esta incertidumbre sobre qué pasará con la compensación, podemos tener transporte el próximo lunes? ¿Les han dicho los empresarios que van a trabajar? Sí, lo que pasa es que están esperando ese tema de la compensación. La verdad que es un tema muy decisivo. Dependemos completamente de la Asamblea Legislativa para que ellos definan. Y es por eso que definitivamente yo lo tengo que decir. No podemos seguir en estas situaciones. Estamos en una incertidumbre todos los salvadoreños a ver si la Asamblea tiene interés o no de conocer estas situaciones que le atañen directamente a la población. Esto es preocupante. Por eso hay varios señalamientos. Yo no sé si recuerda el día de ayer la intervención cuando presenta el informe el ministro de Gobernación y les dice, mire, ustedes son responsables de esto que está pasando. No puede ser. Y se enojaron y se molestaron. Sí, el diputado, el presidente lo llamó a... Pero es una realidad. Y es el momento ese cuando se tiene la oportunidad de tener el micrófono frente a ellos y tener dentro de lo que cabe, la atención de ellos, de decirles, por favor, atiendan a la población. De lo contrario, el 28 de febrero va a haber un cambio real aquí en esa Asamblea y es necesario.
Bueno, secretario, hemos llegado al final de esta interesante conversación. Vamos a esperar qué pasa, pero ya lo escucharon, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, deberán presentarse a sus trabajos y ahí los departamentos de recursos humanos probablemente les notifiquen de alguna autorregulación y pendientes de lo que suceda también con el servicio de transporte. Gracias, secretario, por haber venido. Muchísimas gracias a usted y que pasen feliz día. Gracias. Finalizamos.